Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a Actos del Aula Manuel Alemán. Hoy nos reunimos aquí para conmemorar lo que tradicionalmente se ha venido en llamar pues, el acto central del Memorial Pepe Alonso, que como ven ustedes ahí proyectado ya estamos por el quinto aniversario. Este es un acto central porque se trata siempre de una conferencia magistral que todos los años se programa, y este año contamos con la inestimable presencia del profesor Manuel Feijó, catedrático de Filosofía de la Religión e Historia de las Religiones, catedrático emérito de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Quería, porque la presentación la va a hacer nuestro compañero Carlos Cabrera, simplemente señalar dos aspectos. El primero es la temática en la que va a versar la conferencia magistral, que es la nueva imagen de Lutero. Es un tema que, como ustedes conocen, es de total actualidad, en donde vamos a aprender pues, aquellos aspectos que quizás no se conozcan de lo que fue los resultados, el inicio y los resultados de la reforma y su proyección sobre el momento actual. Un tema totalmente vigente y sirva también como un homenaje de ese quinto centenario que se celebra del inicio de la reforma protestante, evidentemente. En segundo lugar, algo que no puedo dejar en el tintero, que es mostrar públicamente nuestro agradecimiento desde el Aula Manuel Alemán al profesor Manuel Feijó por su disponibilidad absoluta y pronta y generosa en cuanto recibió la propuesta o la llamada nuestra en el momento en que, en fin, pues nos ayudó muchísimo en su presencia aquí, y queremos agradecerte, Manuel, pues tu disponibilidad y tu colaboración con el Aula C, que también estimamos mucho a Pepe Alonso, y para nosotros es un auténtico honor el contar contigo para este momento, digamos, central del quinto memorial Pepe Alonso. Decía Cicerón que uno de los mayores atributos que los dioses le han dado a la humanidad debajo de la sabiduría era la amistad. Con tu presencia aquí nos has demostrado tu amistad y tu generosidad para con todo lo que significa el Aula Manuel Alemán. Este agradecimiento quiero hacerlo público y como reconocimiento. Yo no voy a hablar más. Este acto está organizado conjuntamente por el Aula Manuel Alemán de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Aula Martín Lutero, que dirige el profesor Enrique Solana, que nos acompaña aquí, que es el director de la Escuela de Arquitectura, pero hoy no está aquí como director de la Escuela de Arquitectura, sino como director del Aula Martín Lutero. Luego es una organización conjunta de las dos aulas, en una sinergia que creo que es muy positiva para todo lo que significa la programación de actos culturales de la universidad. Yo ya me callo y cedo la palabra para la presentación a nuestro amigo Carlos Cabrera. Apagar el micrófono porque si no se acorta. Buenas noches. Tengo que decir que en principio la presentación la habíamos reservado para José Manuel Santiago, un sacerdote de la diócesis de Canarias que se doctoró con Manuel Feijó en una brillante tesis sobre Bersón, pero desgraciadamente él no ha podido estar aquí hoy porque tenía la presentación de un libro en Tenerife y me he encargado yo de ello. Pues allá vamos, ¿no? Lo hago con mucho gusto, tengo que decirlo, ¿no? Constituye para mí un honor poder presentar a Manuel Feijó, notable pensador de la religión y una de las figuras más destacadas en el estudio y la interpretación del hecho religioso durante las últimas décadas en España, a la altura, sin lugar a dudas, de Eugenio Trías, Alfredo Fierro y algunos pocos nombres más. Heredero de maestros diversos, entre los que debemos destacar en nuestro contexto al inolvidable y ejemplar en muchas facetas José Gómez Cafarena, del que ha sido de algún modo albacea, Manuel Feijó es un conferenciante prolífico y cautivador, un brillante escritor, sugerente y riguroso, y ante todo, una persona siempre dialogante y cordial que, empero, desarrolla dicho talante desde la firmeza de sus convicciones, el reconocimiento de las dificultades inherentes a los asuntos religiosos y la honestidad de su compromiso con su propia búsqueda vital. Asimismo, ha forjado una trayectoria académica, reflexiva y humana de primera magnitud,
que le ha valido el reconocimiento no solo de las instituciones en las que ha trabajado, sino la admiración y el cariño de su alumnado y de sus discípulos, así como de sus compañeros de docencia y reflexión. De hecho, debemos evocar como botón de muestra privilegiado las muy elogiosas palabras de nuestro apreciado Javier Muguerza, catedrático de la UNED en ese momento y compañero suyo, cuando hace ya casi 10 años Pepe Alonso, en nombre del aula, le propuso un diálogo público entre ambos sobre la esperanza y la religión en el marco de nuestras actividades, que aceptó entusiasmado tanto por el tema como por el interlocutor, aunque a la postre no pudo tener lugar debido a una indisposición del maestro. Por último, Manuel Feijoo suscita el interés y la admiración del público debido a su frecuente actividad como articulista en la prensa, particularmente en el periódico El País, que le ha granjeado un notable número de seguidores interesados por sus reflexiones sobre los más diversos aspectos y problemas relacionados con la religión, siempre hechas con ponderación, profundidad y capacidad para llegar a personas y sensibilidades muy diversas del mundo laico y del ámbito de las distintas confesiones. De Manuel Feijoo hay que destacar su sólida formación filosófica y teológica, labrada desde joven en el ámbito académico de la Compañía de Jesús, a la que perteneció durante algún tiempo y de la que siempre se ha sentido cercano. Su periplo comenzó en la antigua Facultad de Alcalá de Henares y se completó posteriormente en una larga estancia de estudio e investigación en distintas universidades de habla alemana, desde la austríaca Innsbruck hasta las germanas de Münster y Tubinga. Conviene recordar que el nivel del estudio de la filosofía en el ámbito jesuítico siempre fue muy notable y que el tratamiento de la misma en la reflexión teológica germánica es de primera magnitud. Fruto de ello son su conocimiento exhaustivo de grandes figuras decisivas del pensamiento, en un arco que abarca desde Tomás de Aquino a Nietzsche y gran parte de los nombres señeros del pensamiento filosófico y teológico occidental, entre los que podemos destacar a Ernst Bloch, al que pudo ir en Tubinga una vez que el filósofo se estableció en esa hermosísima universidad tras un amplio y accidentado periplo vital y académico. De él nos ha legado Manuel Feijoo alguna semblanza y varias anécdotas impagables en sus artículos. Pero además ha sido discípulo y compañero, así como estudioso y divulgador, de algunas de las más privilegiadas mentes del pensamiento cristiano contemporáneo teutón, desde Karl Rahner y Walter Kasper, entre otros, Hans Kühn y el protestante Wolfgang Pannenberg, sobre el que ha publicado una importante monografía que es, sin duda, el trabajo más destacado en castellano consagrado al autor. Por otra parte, todo este acopio fraguó con posterioridad en una fecundísima labor docente e investigadora en España, realizada desde las universidades madrileñas, de la Universidad de Comillas y de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en la que obtuvo finalmente la cátedra de Filosofía de la Religión e Historia de las Religiones, de la que es emérito en la actualidad, y en la que ha sido decano de su Facultad de Filosofía durante varios fructíferos mandatos. También desarrolló esta tarea a través de su colaboración con el Instituto Fe y Secularidad, el Foro del Hecho Religioso y el área de Filosofía de Religión del CSIC. No en vano, estas son importantes iniciativas en las que participó en su momento el mencionado José Gómez Cafarena, y en la que se han dado cita filósofos y filósofas españolas de las más variadas tendencias y convicciones en un clima de diálogo e investigación fraternal, entre los que hay que destacar notablemente al desaparecido José Luis López Aranguren, por el que también ha mantenido siempre un especial cariño. Finalmente, es obligado señalar que Manuel Feijoo ha publicado obras tanto de alta investigación, entre las que destaca el importante compendio coordinado por él y que lleva por título Filosofía de la Religión, Estudios y Textos, un trabajo monumental de obligada referencia, como diversos ensayos que van desde Jesús y los marginados, el cristianismo, una aproximación y fragmentos de esperanza, a vueltas con la religión, Dios, el mal y otros ensayos, y el reciente Avatares de la creencia en Dios. En estos se confronta de una manera crítica con la experiencia religiosa y en particular con la fe cristiana. Trata en ellos de delimitar su sentido profundo y la esperanza que anida en la misma, despojándola de los añadidos superfluos y secundarios. Y hace esto a partir de un notable conocimiento tanto de las fuentes y de las tradiciones interpretativas como de la crítica filosófica y científica de la religión y el cristianismo. No obstante, su objetivo último es el de plantearse la plausibilidad de dicha creencia, cuestión a la que responde con un sabor trágico de resonancias bastante unamuniana, como no podía ser de otro modo, ya que el filósofo vasco
le ha acompañado en su trayectoria desde el principio y le inspira aún ahora en una modulación diferente, todavía más modesta y atravesada por la duda que la del maestro Caffarena, aquella que se corresponde con su particular urdimbre y su específica experiencia vital. Sin más, les dejo con la palabra del profesor Feijó, reiterando mi agradecimiento por haber tenido la oportunidad de presentarle en la conferencia magna de este quinto memorial Pepe Alonso, y con la certeza de que su aproximación a la figura de Martín Lutero en este año en el que celebramos el quinto centenario de la Reforma será del máximo interés. Yo no te debería de aplaudir porque me has abrumado, me has abrumado. A veces me lo tengo que comer. Sí. ¿Se oye ahora? Sí. Que me has abrumado. Yo a veces mientras hablaba pensaba estar hablando de mí. Pero muchísimas gracias, Carlos, por tu presentación tan generosa, que es muy generosa. Pero bueno, uno acepta las cosas y acepta los elogios y los agradece. Y muchas gracias también, Jesús, por tus palabras y por tu invitación. Y bueno, un recuerdo para Pepe Alonso, del que también fui amigo, como tanta gente, tantos podíamos presumir de amigos de Pepe Alonso, ¿no? Y lo acompañé algunas veces aquí también, en Las Palmas. Y bueno, pues sentí mucho su muerte porque sabía que tenía muchas ganas de vivir y que tenía muchas cosas que darnos. Y entonces, pues, sentí mucho una muerte que hoy día fue prematura, dada la edad a la que solemos fallecer hoy día. Bueno, pues eso, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes también por su presencia. Y como una conferencia no tiene que ser, creo, una película de suspense, pues yo voy a transgredir las reglas de la oratoria y voy a decir lo más importante al principio. Y ya queda dicho y punto. Lo más importante creo yo que sería lo siguiente, que si Lutero hoy día levantara la cabeza, se iba a llenar de estupor, de asombro, también de agradecimiento, creo, si viera algunas cosas que han ocurrido y que, bueno, con motivo del quinto centenario pues se han puesto muy de relieve. Por ejemplo, él iba a quedar muy asombrado si se enterara de que los dos últimos papas, tanto Benedicto XVI, el Papa Ratzinger, como el Papa Bergoglio, pues el Papa Francisco, pues que los dos han peregrinado a lugares emblemáticos del protestantismo. El Papa Francisco fue a Lund y tuvo ese abrazo que tantas críticas le ha costado después, el abrazo con el presidente de la Federación Luterana Mundial. Y Ratzinger había ido antes, no siendo papa, sino antes, había ido a Erfurt y había visitado la sala capitular donde Lutero emitió sus votos de Agustino, ¿no? Y Ratzinger contaba, bueno, pues que lo había hecho con emoción, ¿no? Con emoción, porque como veremos, pues Lutero es una persona muy, muy importante. Por tanto, él, que tanto se tuvo que pelear con el Papa Julio II, tan guerrero él, con el Papa León X, grandes mecenas eso sí, les debemos mucho porque fueron grandes mecenas de artistas y de obras de arte. A León X le debemos incluso que se levantara la Universidad de Sevilla. Hubo grandes dificultades para que se hiciera y se hizo gracias a León X, la Universidad de Sevilla. Pero vamos, a lo que iba. Lutero, que tanto se tuvo que pelear con estos papas, pues cuando viera hoy que los dos últimos papas pues han ido a lugares emblemáticos del protestantismo, pues yo creo que esto le iba a gustar bastante. Además de eso, yo creo que si se diera cuenta de que si entrara en una iglesia católica o en varias y viera cómo se cantan, con qué emoción se cantan los himnos religiosos que él compuso, él era un gran músico,
Los agustinos, cuando lo admitieron, una de las cosas que ponían en el informe es que estaba muy dotado para la música. Si él viera que aquellos himnos se rezan y se cantan hoy día en las iglesias católicas, pues también creo que sería para él una fuente de satisfacción. Si al mismo tiempo le fuera dado leer, porque él, esto nos pasa a los que yo he sido jesuita y de corazón lo sigo siendo, no rompe uno nunca amarras cuando ha estado seriamente en un sitio, cuando ha estado seriamente en una institución. Y Lutero estuvo muy seriamente en los agustinos, muy seriamente, y gozó de la confianza de los agustinos, le encomendaron misiones muy importantes en Roma en aquel momento, y si él pudiera leer la carta que ha escrito el prior general de los agustinos, el español Alejandro Moral, Antón, una carta que ha escrito a los 3.000 miembros de la orden agustina, una carta justa, creo, y una carta noble, como se debe ser, con el pasado, bueno, con el pasado y con el presente y con todo, ¿no? Pues yo creo que también esta carta, pues a él le llenaría de satisfacción. Y si además le fuera dado leer el que tanto se peleó con un cardenal, el mejor cardenal que había en aquel momento. Ahí Lutero fue bastante injusto con el cardenal Cayetano, porque lo identificaba siempre con un tomista, con un escolástico, pero Cayetano era algo más que todo eso, aparte de que fue general de los dominicos y realmente un gran cardenal. Y si tenemos tiempo después, pues veremos la diatriba, la trifulca entre el Lutero y el cardenal Cayetano. Bueno, pues si él viera que el cardenal, uno de los cardenales más importantes que hay hoy día, que es el cardenal Walter Kasper, que es el brazo derecho del Papa Francisco, ha escrito un libro que se titula Martín Lutero, una perspectiva ecuménica, pues también esto le alegraría muchísimo, creo, ¿no? Y también le agradaría mucho, creo, ver que en el año 1999 se firmó un documento titulado Acuerdo sobre la Justificación. Un documento ratificado oficialmente por las dos iglesias, la luterana y la católica. Y este documento afirma que si lo único que nos separa fuese el tema de la justificación, que por ahí empezó todo, por el tema de la justificación, ¿cómo nos justificamos? ¿Con las obras o con la fe? Dicho muy simplemente. Pues si este documento dice, si lo único que nos separara fuera realmente el tema de la justificación, no habría ningún motivo para la separación. Y es verdad, está superado el tema de la justificación. Las dos confesiones sabemos que son necesarias ambas cosas. Es necesaria la fe y son necesarias las obras. Y entonces él, pues ese documento, pues yo creo que le agradaría también mucho. Aparte de eso, hay otro documento que yo creo que también le agradaría mucho, que es del 2017, de este año, y que se titula Del conflicto a la comunión. Es un título muy bueno porque es lo que ha ocurrido ahí. Es lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo. Del conflicto a la comunión, conmemoración conjunta luterano-católico-romana de la Reforma de 2017. Es la primera vez que se organiza una celebración conjunta entre luteranos y católicos, una conmemoración con mirada ecuménica, y es la primera vez que se hace esto en 500 años. Y creo que esto también, pues me parece que le gustaría bastante a Lutero, que como ven, iría de sorpresa en sorpresa. Con esto les estoy dando también una visión de los progresos ecuménicos que se están haciendo. Iría de sorpresa en sorpresa, pero todavía no he dicho su mayor sorpresa. Con ella termino. La mayor sorpresa que se llevaría es si alguien le contase, ya me gustaría a mí contárselo, si alguien le contase que hace 60 años más o menos los católicos celebramos un concilio, el Concilio Vaticano II, en el que dimos entrada a tantas cosas por las que había luchado Lutero. Bueno, en primer lugar, se celebró un concilio. Lutero se pasó la vida pidiendo por favor un concilio. Le pedía a los papas del momento un concilio, y el concilio se convocó en el año 1545, un año antes de la muerte de Lutero, cuando ya no era posible la concordia. Y el concilio empezó a funcionar después de la muerte de Lutero. Fue el concilio de Trento,
y Lutero no consiguió que se convocara ese concilio. Bueno, pues si alguien le dijera, en el Concilio Vaticano II de los católicos se han aprobado las siguientes cosas: el sacerdocio general de todos los fieles, algo por lo que luchó Lutero. Lutero decía que todos somos sacerdotes, solo algunos ejercen la función, pero sacerdotes somos todos. Es el sacerdocio general. Segundo, se aprobó el uso de la lengua vernácula en la liturgia, algo por lo que también luchó tanto Lutero. Él, que estaba tan dotado para las lenguas, para la lengua vernácula, que lo veremos después cuando hizo la traducción de la Biblia, pues también eso le gustaría mucho. También le gustaría mucho que tengamos la comunión bajo las dos especies. También, porque esto que parece un tema hoy insignificante, no se pueden imaginar lo que significó. Llegó un momento en el diálogo de Lutero con el cardenal Cayetano, llegó un momento en el que los protestantes, Lutero, solo pedían: denos el cáliz, la comunión bajo las dos especies, y no se les concedió. Tal vez si eso se hubiera hecho, a lo mejor ahí hubiera acabado la historia de la Reforma, pero no se hizo. Ahora lo tenemos. También yo le contaría, si fuera yo el encargado de contarle el Vaticano II, yo le contaría pues que los laicos tienen un enorme protagonismo a partir del Vaticano II, un enorme protagonismo dentro de la Iglesia, que es lo que él quiso también, dar un gran protagonismo a los laicos, y se lo dio. Y yo le contaría también que las comunidades locales tienen muchísima importancia, algo también por lo que él luchó. Y por último le contaría lo más importante, que es que el Concilio Vaticano II declaró la Biblia como el alma de la teología y como el alma de la vida cristiana. Ahí sí que luchó Lutero, porque fuera la Biblia, fuera la palabra de Dios, la palabra tal como está en la Biblia. Y bueno, si él viera todo esto, yo no sé si se volvería a morir de pronto otra vez, al ver todos estos progresos, y que le hemos dado la razón en muchas cosas, no en todas, pero sí le ha dado la razón en muchas cosas, ¿no? Y bueno, esto era lo que yo quería decir de entrada, y esto digo que es lo más importante de todo lo que quiero decir, pero no es lo único. Vamos a seguir, y en un punto que lo llamaría introducción general, yo quisiera decir algunas cosas. Primero, Lutero fue un escritor compulsivo. Las obras de Lutero que están hoy, se ha hecho la edición crítica en Weimar, lo que se llama en alemán Die Weimarer Ausgabe, la edición de Weimar, pues tiene 127 volúmenes y unas 100.000 páginas. De esos 127 volúmenes, 14 son de cartas. Lutero se queja del tiempo que le llevan las cartas. Pero claro, en aquella época pues era el medio de comunicación, y las cartas son quizá de lo mejor que hay para comprender a Lutero. Son muy emocionantes porque ahí están las cartas a su mujer, por ejemplo, a partir de su boda. Ahí están las cartas que escribía a los amigos, ahí habla de sus problemas personales, habla de los problemas de la Reforma, de las dificultades que va encontrando en implantar la Reforma. Son cartas a amigos, son cartas a papas, son cartas a cardenales, son cartas a príncipes, son cartas a Carlos V, y bueno, realmente son 14 volúmenes que no tienen desperdicio, ¿no? Ahí habla de sus convicciones teológicas, de todo. Es muy bonito porque además, como escribía también, se le compara con Goethe y con Nietzsche en su aportación a lo que es el alemán, ¿no? El alemán actual, ¿no? Tenía un olfato tremendo. A mí me recuerda, tal como él escribe, me recuerda que lo estudié en su día un poco, la enciclopedia francesa, cómo se construyó esa enciclopedia, cómo iban los enciclopedistas, cómo iba Rousseau, Diderot, todos estos iban por los talleres, iban viendo cómo se hacían las cosas, cómo hablaba la gente. Bueno, pues Lutero hace un poco igual. Habla como hablan las madres a sus niños, como hablan los niños, como hablan los abuelos. Por eso él dice, cuando traduce la Biblia, dice, yo sé traducir, ellos no, ellos son los papistas, son los católicos, eran los católicos de entonces, y es verdad que no sabían traducir, porque hubo traducciones anteriores a Lutero de la Biblia,
pero eran traducciones muy pobres y muy pocas, porque en esta época había unos 15 millones de alemanes y había unas 6.000 Biblias en alemán y con traducciones muy deficientes. Y bueno, pues veremos que la gran hazaña de Lutero fue en traducir la Biblia. Junto a las cartas, los 14 volúmenes de cartas, hay 6 volúmenes que son lo que se llama die Tischreden, que son las charlas de sobremesa. Lo que pasa es que no son de Lutero, sino Lutero necesitaba siempre compañía. Era un animal sociable y necesitaba siempre estar rodeado de gente. Y entonces invitaba, esto por lo demás era una costumbre bastante común en aquella época, invitaba a gente a comer, y eran todos varones. Entonces las charlas de sobremesa pues eran las notas que tomaban los comensales, sus amigotes, tomaban las notas y bueno, pues con esto se han construido después las charlas de sobremesa, ¿no? Se le ha llamado a esto camarilla de comensales agustinos. Se reunía y claro, como eran todos varones y corría bastante la cerveza, el vino, todo eso, pues hay hasta cosas bastante groserillas dentro de las charlas de sobremesa. Como digo, no están escritas por Lutero, sino que la gente tomaba notas y las escribió después. Algo parecido a lo que ocurrió con los evangelios. No tenemos ninguna palabra que sea de Jesús, sino que fueron después los evangelistas los que escribieron, ¿no? Pues aquí pasa un poco igual. Eran estos comensales, eran admiradores incondicionales de Lutero, y esto era una costumbre muy de la época. Por ejemplo, Kant, el filósofo Kant, también reunía con mucha frecuencia gente en su sobremesa. Hegel habla de las reuniones que tenía y que en esas reuniones se discutía, en esas sobremesas se discutía si el cristianismo duraría todavía 50 años o 30. Esa era la discusión. Hegel se apuntaba a los que pensaban que iba a durar todavía 50. Era un fenómeno frecuente lo de las reuniones estas. Y por cierto, quería decirles que el apellido del padre de Lutero era Luder, pero Lutero adoptó el nombre griego Eleuterios, que significa hombre libre. Lutero es una degeneración de Eleuterios, que significa hombre libre. Lo que pasa es que Lutero lo usó solo algunos meses, no lo usó mucho tiempo. Pero bueno, creo que es interesante el saberlo. Él pasó enseguida a decir Lutero en alemán, Luther en alemán. Les decía que fue un escritor compulsivo, sobre todo antes de casarse. Después ya se encargaron los 6 chavales que tuvo de que no escribiera tanto, como suele ocurrir tantas veces, ¿no? Pero antes de casarse, pues tuvo comentarios a libros del Antiguo Testamento, comentarios a libros del Nuevo Testamento, la traducción del Nuevo Testamento, la traducción del Antiguo, que creo que no llegó a terminarla. Y le voy a dar un dato que es apabullante. Entre el año 1500 y el año 1530, el 20% de todos los textos publicados en Alemania eran de Lutero. Lo repito por si a alguien se le ha escapado. Entre el año 1500 y el año 1530, el 20% de todos los textos publicados en Alemania eran textos de Lutero. Imagínense. Y claro, Lutero pudo hacer lo que hizo, la reforma que hizo, la pudo hacer por la imprenta, por la recién descubierta imprenta, porque si no hubiera sido por la imprenta, realmente esto hubiera sido muy, muy difícil. Se ha dicho siempre que Lutero es la primera criatura mediática, y es verdad, fue un hombre enormemente mediático, y tenemos que agradecerle algunas cosas que yo considero muy importantes. Por ejemplo, que está unido con lo que estoy diciendo, la motivación a la lectura. Hay que tener en cuenta que en aquella época solo en algunos territorios alemanes, más los mayores, de mayor tamaño, pues solo en ellos se había superado lo que se llamaba el umbral revolucionario de la gente que sabía leer, que era el 10%. La gente que sabía escribir era menos todavía, menos del 10%. Lutero contribuyó a que hubiera mucha más gente que supiera leer y escribir. Por eso dice Erasmo, solo hablar de... Yo te escribí un artículo en El País sobre Erasmo y Lutero, ¿no? Son dos figuras
impresionantes, ¿no? y la polémica entre ellos. Pero me temo que hoy no voy a poder decir mucho por cuestión de tiempo. Erasmo dijo, la causa de Lutero es la causa de las ciencias. Es verdad, quería decir, claro, saber leer favorecía la causa de las ciencias y además sofocar, como hizo Lutero, el pensamiento dogmático. Eso también, dogma y ciencia, no dogma, sino pensamiento dogmático, porque se puede hablar de dogmas sin utilizar un estilo dogmático, se puede utilizar un estilo argumentativo. O sea, no hay que confundir dogma con pensamiento dogmático. Pensamiento dogmático hay que rechazarlo, los dogmas evidentemente no. Lutero es el mismo, el primero que lo dice, quita los dogmas y acabarás con el cristianismo. Y es verdad, el cristianismo no es mudo, el cristianismo se ha articulado y ha dicho lo que es. Entonces, él no se trata de suprimir los dogmas, pero sí lo que hizo Lutero fue no acabar, porque con esto no se acaba nunca con el pensamiento dogmático, pero lo relativizó bastante el pensamiento dogmático. Y todo eso influyó en un gran retroceso del analfabetismo. Son cosas que no se suelen considerar cuando se habla de la Reforma y de Lutero, pero el incremento de la producción bibliográfica de Lutero, y no solamente la de Lutero, sino que a Lutero le respondía la gente. Entonces, los libros de Lutero, los panfletos, las octavillas, todo lo que él publicaba tenía una respuesta por parte de los demás, ¿no?, que reaccionaban. Y bueno, por ejemplo, Lutero escribió lo que se llama el Catecismo Menor o Pequeño Catecismo, que alcanzó inmediatamente 100.000 ejemplares. ¿Saben lo que eran 100.000 ejemplares para aquella época? Y lo mismo ocurrió con el Catecismo Mayor o con el Gran Catecismo. Los dos los publicó en 1529 y este iba dirigido a adultos. El Gran Catecismo que iba dirigido a adultos y al clero en general, ¿no? Y también tuvo una difusión enorme, ¿no? En general, todos los escritos de Lutero se difundieron muchísimo. Y para desesperación de la mujer de Lutero, de Catalina de Bora, Lutero nunca cobró un céntimo por sus escritos. Esto también conviene saberlo. Jamás cobró un céntimo. Esto lo he dicho yo delante de editores, ¿no? También, para que se chinchen. Nunca cobró un céntimo. Y claro, Catalina de Bora, la mujer, que pasaron enormes apuros económicos, porque fue gente muy solidaria, y aparte de los 6 hijos que ellos tuvieron, pues a Lutero se le murieron 2 hermanas bastante jóvenes que tenían 11 hijos. Lutero se hizo cargo de los 11 hijos de sus hermanas. Y en fin, otras muchas cosas que diré después. No quiero adelantar más cosas en este momento. Lutero pensaba que la teología era muy importante porque él creía que la gente practica mal o que practicamos mal porque creemos mal. Esto lo decía también Hegel. Hegel tiene una frase que a mí me impresiona mucho. Hegel dice, el cristiano dice la verdad, pero no sabe lo que dice. Esto tiene mandanga. Sobre todo en los tiempos actuales, donde la teología está cada vez más de capa caída y donde lo que se privilegia son otras cosas. Compromiso social, magnífico, cómo no. La espiritualidad, magnífica, cómo no. Pero como demos de baja al coco, como demos de baja a la reflexión filosófico-teológica, creo que no se auguran buenos tiempos. El problema de los codos tiene que ser siempre actual. Hay que hincar los codos siempre. Yo recuerdo, aparte de esta frase de Hegel, que es genial, el cristiano dice la verdad, pero no sabe lo que dice. El gran teólogo, que lo ha mencionado antes Carlos, que yo hice la tesis sobre él y tuve mucho contacto con él, Wolfgang Pannenberg, y contaba en público que después de un viaje a América Latina, casi todos los grandes teólogos alemanes han visitado mucho América Latina, porque ellos creían que tenemos que aprender mucho de América Latina. Y al mismo tiempo que yo pienso que también los teólogos de América Latina pues tienen mucho que aprender también de la teología centroeuropea, ¿no?
Y él decía que se había quedado impresionado por el grado de compromiso de aquellas comunidades, ¿no? y el cautiverio en el que viven. Y añadía, pero si se les preguntaba qué es el cristianismo, enmudecían. A mí me impresionó mucho esto, ¿eh? Pero en fin, yo es que acentúo, como filósofo de la religión y todo esto, acentúo mucho, pero lo acentúo y además creo que hace falta, ¿no? Que hace falta esta dimensión filosófico-teológica, ¿no? Lutero se encuentra con un panorama. Una de las cosas que dijo el Papa Francisco cuando fue a Suecia fue que dijo tres cosas muy elogiosas de Lutero. La primera que dijo es que Lutero no había querido romper la Iglesia, que Lutero había sido bien intencionado, que había tenido la intención de la reforma, de reformar, efectivamente, pero que no había querido ni crear una herejía, ni crear un cisma, ni nada de eso. Por tanto, punto primero, Lutero bien intencionado, quería lo mejor, ¿no? Y en el punto segundo, el Papa dice, además, es que hay que ver la corrupción que se encontró Lutero en su tiempo. También es verdad, lo de la corrupción. Y el punto tercero es el que dice, Lutero acercó la Biblia al pueblo, que es lo que hemos dicho de la traducción tan genial de Lutero de la Biblia. Esas tres cosas que después al Papa Francisco le han costado muchos disgustos, la que la gente ha pensado, bueno, pues que poco menos que se hacía protestante, y él no fue a Suecia a celebrar el 5º centenario, él fue a Suecia a conmemorar el 5º centenario, que es distinto. Celebrarlo celebran naturalmente los luteranos, los protestantes. En cambio, conmemorarlo, debemos conmemorarlo todos, porque es una fecha absolutamente importante para Europa, pero no solamente para Europa. Si tenemos en cuenta que Lutero nace en 1483, muere en 1546 con 62 años, cuando Lutero nace en 1483, toda Europa era católica y toda Europa era obediente al Papa. Cuando Lutero muere, la mitad de Europa no es católica y no obedece al Papa. Lutero es uno de los hombres decisivos, ¿eh? Alguien lo ha llamado uno de los hombres decisivos de la humanidad, ¿no? ¿Con qué abusos había? ¿Y cómo quiso acabar Lutero con esos abusos? Bueno, pues enumero algunos. Había una piedad muy individualista. La misa, por ejemplo, pues la palabra, las lecturas no se oían, porque quedaban sofocadas por el órgano, estaban tocando el órgano, estaban cantando, y las lecturas nadie las escuchaba. Por eso vendrá Lutero con la teología de la palabra, que es necesaria la palabra. Aquí se ponía todo el acento en mirar, algo que es muy noble, ¿eh? Platón tiene textos fantásticos sobre el mirar. Entonces se trataba de que el sacerdote elevara la sagrada forma y los fieles la miraran y la contemplaran. Pero esto dio lugar a abusos. Dio lugar, por ejemplo, a lo que se llama los altaristas, que eran curas que semianalfabetos, que solo se aprendían la misa de memoria y la iban repitiendo de altar en altar. Hubo catedrales en las que de pronto surgieron 220 altares. Y todo era para que la gente fuera de altar en altar, sorprendiendo el momento de la elevación de la sagrada forma, ¿no? Aparte de... Por eso pues, pagaban para que los curas la elevaran 3 veces y más de 3 veces, se daba un estipendio especial, y además la gente quería irse y se iba a parroquias pequeñas, porque decían, como allí somos menos, cabemos a más en el fruto de la misa, vamos a caber a más. Y preferían vivir en parroquias pequeñas. Existía, o era una creencia común, que el día que se asistía a misa no se envejecía, lo cual no está nada mal. El día que se asistía a misa no se envejecía, ni se quedaba uno ciego, ni se moría de muerte repentina.
Y bueno, y tantas otras cosas. A veces la Sagrada Forma no se la comían, sino que se la metían en el bolsillo y después llegaban a casa, la trituraban, la esparcían por los campos para que los campos dieran buenas cosechas, y se la daban a los animales para que no enfermaran, etcétera, ¿no? O sea que Lutero va a reaccionar contra todo esto, contra estos abusos, aparte de los abusos que había dentro del clero, de los abusos que había dentro de las altas esferas del clero, dentro de los nobles, de los príncipes, etcétera, ¿no? Yo concluiría este primer punto diciendo dos cosas, dos elogios, uno para Lutero y otro para el cristianismo. Iba a decir a partes iguales, pues yo creo que sí, que se puede decir a partes iguales. Lutero fue una persona excepcional, lo he dicho, a veces la especie humana se luce y da lugar a figuras impresionantes, ¿no? Un filósofo, Karl Jasper, ha hablado de hombres decisivos de la humanidad. Por supuesto, él no se refiere a Lutero, se refiere al periodo que va del 800 antes de Cristo al 400 antes de Cristo. Se refiere a Platón, a Aristóteles, a Buda, a Confucio, a Jeremías, a Isaías, a los grandes profetas, lo llama hombres decisivos de la humanidad, ¿no? Pero después podemos añadir también nosotros, por cierto, que él no metía a Mahoma entre los hombres decisivos, Karl Jasper, lo cual no lo entiendo, porque una persona a la que siguen 1.200 millones de fieles, pues yo creo que ha sido bastante decisivo Mahoma, ¿no? Lo que pasa es que Karl Jasper decía que no había sido original, que lo había copiado todo del cristianismo y del judaísmo. Y bueno, pero yo creo que en primer lugar el concepto de originalidad tendríamos que hablar mucho sobre él, y después que a mí me impresiona que alguien a quien siguen 1.200 millones de personas se diga que no pertenece a este grupo de hombres decisivos de la humanidad. No se trata, y yo no trato, y no trataría, de absolutizar ni de canonizar a Lutero. No es eso. En la vida de Lutero, como en la de todos nosotros, hay luces y sombras, y creo que ninguno de nosotros resiste la presencia de las cámaras permanentemente. Y Lutero tampoco. En la vida de Lutero mencionaremos, es que lo de Lutero da para un año, no para una conferencia, sino que daría para mucho tiempo. En la vida de Lutero hubo momentos muy duros, hay luces, hay sombras. Thomas Mann dice que Lutero es un bárbaro de Dios con bobina cerviz, y Lutero mismo dijo de sí mismo: soy un sajón, un rústico y duro sajón, dice él de sí mismo, ¿no? Yo creo, por tanto, que no se trata de canonizar a Lutero, tampoco se trata de decir, un libro muy famoso del padre de Nifre, que era un dominico, y dice: Lutero, en ti nada hay de divino. Pues no, yo más bien apoyaría la frase de otro dominico al cual debemos todos mucho, que era el padre Congar, Yves Congar. Y Congar dice: Lutero no es el Evangelio, lo importante es ir hacia el Evangelio juntamente con Lutero. Yo creo que es muy difícil decirlo mejor. Lutero no es el Evangelio, pero lo importante es ir hacia el Evangelio juntamente con Lutero. Porque Congar dirá que es uno de los grandes genios religiosos de la humanidad, lo sitúa a la misma altura que a San Agustín, que a Tomás de Aquino, que a Blas Pascal, y yo creo que con razón. Hans Küng también, en un librito que tiene muy bonito, se llama Grandes Pensadores Cristianos, le dedica, como no, un capítulo a Lutero, uno de los grandes pensadores cristianos, y dice que Lutero supo captar como nadie los apasionados anhelos religiosos de su tiempo. Todo el mundo hablaba de la necesidad de la reforma, pero faltaba el genio religioso que la encarnara, Lutero. Y bueno, Lutero fue el genio religioso que encarnó esa reforma. Por supuesto, no fue únicamente Lutero. No fue él el único responsable ni de lo bueno ni de lo malo que ocurrió. Porque tenemos que tener en cuenta que la reforma se abrió paso a sangre y fuego, y que hubo muchísimas víctimas
de la Reforma. Y no fue Lutero el único responsable, le ayudaron mucho los príncipes alemanes. Pesaba mucho en Alemania lo que se llamaba los gravamina, las cargas económicas que imponía Roma a Alemania. Alemania se sentía muy humillada en su nacionalismo, en su identidad, se sentía muy humillada. Entonces Lutero encontró un terreno abonado en los príncipes, y los príncipes encontraron un terreno abonado en Lutero. Los príncipes, que eran 7 los grandes electores, 3 de ellos eran arzobispos, y eran los 7 electores que elegían al emperador, que tenía que ser coronado por el Papa. O sea que todo todo venía en algún sentido de Roma. Y Lutero pues apoyó a los príncipes, y los príncipes se sintieron también apoyados por Lutero. Dice Ortega, hablando de Nicolás de Cusa, que es un hombre puente entre la Edad Media, y la Edad Moderna. Y Ortega y Gasset dice que Nicolás de Cusa bizqueaba. Y me gusta mucho la expresión, y es verdad, porque Nicolás de Cusa, hombre puente, con un ojo miraba al lugar de donde venía, que era la Edad Media, con la grandiosidad de la Edad Media, que tenía cosas absolutamente grandiosas. Y con el otro ojo ya estaba mirando a lo que venía, a lo que iba a venir, que era efectivamente la Edad Moderna. Por eso dice que bizqueaba, que Nicolás de Cusa bizqueaba. Pues yo creo que Lutero también, en este sentido, bizqueaba. Era un hombre que estaba también entre dos tiempos, un poco sin tiempo propio. Se tuvo que fraguar su propio tiempo. Esto ocurre a veces en la historia. Y ha habido épocas, yo recuerdo que había una revista que se llamaba Zwischen der Zeiten, entre los tiempos, y la tesis de esa revista era que en realidad pues vivíamos entre dos tiempos sin tiempo propio. Por tanto, y concluyendo el elogio de Lutero, yo diría que las personas no somos solo lo que hemos sido en un momento determinado de nuestra vida. Yo creo que esto es muy importante. Las personas somos también lo que hemos llegado a ser. Yo tuve muchos maestros que fueron franquistas, que fueron falangistas, pero yo sin ellos hoy no sería nada. Y a esos hombres yo no los juzgaría únicamente por lo que en un momento determinado fueron o se vieron obligados a ser, sino que tendría en cuenta lo que han llegado a ser, en lo que se han convertido. Lutero no es únicamente el Lutero que habla contra los judíos. Lutero no es únicamente el Lutero que dejó en la estacada a los campesinos, en la rebelión de los campesinos. Lutero, además de eso, es todo lo que hemos dicho. Y hemos visto cómo en el Concilio Vaticano II ha aprovechado tantas cosas de Lutero. Lutero es, pues, lo que fue y lo que ha llegado a ser, como todos nosotros, creo, en algún momento, ¿no? A nadie le gusta que lo fijen en un momento único de su vida, ¿no? Y en segundo lugar, el elogio era del cristianismo. Bueno, yo creo que no cualquier religión hubiera tenido capacidad para integrar a una persona como Lutero, Hacía falta una religión como el cristianismo, muy curtida en luchas filosófico-teológicas, muy curtida en búsquedas de identidad, muy curtida con sus dogmas, con su liturgia, con sus símbolos. Venía de lejos. Lutero viene en el siglo XVI, pero teníamos 16 siglos detrás de nosotros, y tanta gente, tantos teólogos, tantos filósofos y tantos cristianos, en una palabra, que teníamos una larga historia. Y aparte de eso, el cristianismo es que estaba en algún sentido preparado para integrar a un Lutero, porque es que Jesús de Nazaret, el cristianismo es una herejía del judaísmo. Jesús de Nazaret también fue un protestón frente al judaísmo, y también él quiso renovar y reformar el judaísmo de su tiempo.
Entonces el cristianismo como que tiene una historia en la cual pues le era más fácil el aceptar a una figura como Lutero, ¿no? Pero yo creo que aquí hay que hacer ese elogio también del cristianismo. Lutero usa muy poco la palabra cristianismo, porque la palabra cristianismo no es bíblica, no está en la Biblia. La palabra cristianismo se empieza a usar allá por el año 110 en concreto, en los Hechos de los Apóstoles, y Lutero, pues como estaba muy apegado a la Biblia, pues no utilizó mucho la palabra cristianismo, aunque después la Reforma sí utilizó la palabra cristianismo, que los católicos la hemos retomado a raíz del Concilio Vaticano II. Yo tengo muchos amigos que si les hablas de catolicismo o de hacerse católicos, pues no. Pero dices cristianismo y eso ya es otra cosa para ellos, ¿no? Entonces, también después del concilio hemos reivindicado el término cristianismo. Unos datos biográficos muy sencillos para terminar este punto. Lutero creció en un pueblo minero. Su padre primero había sido agricultor, su padre, y después ya entró en la minería, hizo un poquito de dinero dentro de la minería. Nació en una aldea, Eisleben se llamaba y se sigue llamando. Estudió en la Universidad de Erfurt, que entonces tenía unos 24.000 habitantes, y pasó casi toda su vida en Wittenberg, que es una ciudad que según él solo constaba de casas enfangadas y calles sucias, dice él, pero fue su ciudad, fue su universidad, y es hoy donde está su tumba. En la familia de Lutero eran 8 hermanos, Lutero era el mayor, se ocupó mucho de sus hermanos, y la familia quería que fuera abogado porque había muchos pleitos entre la minería y la nobleza y los príncipes, y entonces el padre de Lutero sobre todo quería que fuera abogado para que pudiera defenderle. Pero de pronto en 1505 dejó los estudios de Derecho e ingresó en el monasterio agustino de Erfurt. ¿Por qué entró? ¿Qué pasó? Bueno, pues casi todos los historiadores, yo creo que esto es histórico, dicen que iba por el campo y le sorprendió una tormenta muy fuerte, cayó un rayo muy cerca de él, que estuvo a punto de matarlo, y entonces, asustado en ese momento, dijo: Santa Ana, que era la patrona de los mineros, Santa Ana, sálvame, me haré monje. Y a los 15 días cumplió su palabra, su promesa. En aquella época se cumplían las promesas y eso. Y la cumplió a los 15 días con gran disgusto, evidentemente, de su padre, y con gran disgusto de sus compañeros. Era el más brillante de la clase, y bueno, pues entró en la orden agustina, y dentro de la orden agustina pues tuvo un protector, Staupitz, Johannes Staupitz, que fue su superior, fue su profesor, fue su confesor en los grandes problemas espirituales que él tenía. Staupitz le decía: piensa en las llagas de Cristo, y le decía: Dios no está enfadado contigo, eres tú el que está enfadado con Dios. Le decía a Lutero, porque Lutero andaba siempre con esas luchas interiores, con esos remordimientos tremendos, muy propios de la época. La orden agustina enseguida comprendió el enorme valor de Lutero, ¿no? Y depositó toda su confianza en él. Le mandaron que se doctorara en teología, se doctoró en teología. Staupitz enseguida recibió su cátedra de Biblia en la Universidad de Wittenberg. La Universidad de Wittenberg prácticamente se creó para Lutero. Ya estaba creada, estoy exagerando un poco, pero ya estaba creada, pero fue Lutero, porque hasta entonces pues apenas tenía estudiantes ni nada, pero fue la fama, el auge de Lutero el que atrajo a multitud de estudiantes y el que convirtió a Wittenberg en una gran universidad. Punto segundo, quería decir algo sobre Lutero en el 2017, pero bueno, ya lo he dicho, es lo del abrazo del Papa Francisco en Suecia
con el presidente de la Federación Luterana Mundial, en los elogios que hizo allí el Papa Francisco de Lutero, y también los elogios que hizo el Papa Ratzinger yendo a Erfurt, y todo esto ha motivado, esta actitud de los papas, ha motivado el que haya gente que diga, ¿qué pasa? ¿El hereje de otros tiempos ha pasado a ser padre de la Iglesia? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado un poco lo que les dije antes, nos hemos dado cuenta, y sobre todo se han dado cuenta teólogos católicos, historiadores católicos, porque, cuidado, el Papa Francisco no fue a Lund porque se le cruzaron los cables, ni Ratzinger tampoco, sino que había un trabajo previo de la nueva imagen de Lutero, que es el título de la conferencia que estamos dando. Un trabajo previo. Yo tuve la suerte de tener a dos de estos historiadores de profesores, ¿no? Uno era Iserlo, que escribió una historia de la Reforma, y una reivindicación de Lutero en la línea en la que yo lo estoy haciendo, ¿no? Y también Lorz, que es otro gran historiador de la Iglesia y que también pertenece a los que pusieron de relieve que en realidad Lutero lo que había querido ser era un reformador católico, y que si resultó ser el gran reformador protestante, no fue porque él lo pretendiera desde el principio. Fue también un cúmulo de errores entre Wittenberg y Roma, a partes casi iguales entre las dos, lo que convirtieron a Lutero en un protestante. Por cierto que la palabra protestante viene de la segunda dieta de Spira. Hubo una dieta, me parece que fue en 1524, y en el que se concedieron muchos privilegios a los príncipes protestantes, y hubo otra en 1529, otra dieta de Spira, en la que ya estaban en minoría y se les concedieron menos privilegios. Y entonces comenzaron a protestar. Y de ahí viene el nombre o el calificativo de protestantes, de la segunda dieta de Spira. ¿Por qué peregrinan hoy los papas? ¿Por qué han peregrinado los papas a Wittenberg? Pues hay un notable consenso en que debemos mucho a Lutero. Ya no lo llamamos el corrupto, los católicos no lo llamamos el corrupto, no lo llamamos el neurótico, no lo llamamos el monstruo sagrado, no lo llamamos dragón mitológico, sino que estos historiadores católicos que he mencionado se han encargado de hacer justicia. Había que hacer justicia a Lutero. Y el gran teólogo dominico, que mencioné antes, Congar, dice: Lutero es uno de los mayores genios religiosos de toda la historia. Y como dije, lo sitúa al mismo nivel que a Santo Tomás de Aquino, o a Pascal o a San Agustín. Y bueno, como digo, el Papa Francisco pudo ir y pudo darse ese abrazo, porque previamente es que la cosa empieza por aquí, la cosa empieza por el coco, empieza por la investigación, porque previamente los historiadores se dieron el abrazo con la figura histórica de Lutero. No con ánimo de canonizarlo, como he dicho, no, yo me adhiero a lo de Congar. Lutero no es el Evangelio, lo importante es ir al Evangelio juntamente con Lutero. A mí me parece que es difícil decirlo mejor. ¿Cómo empezó todo? ¿Cuánto tiempo me queda? Todavía pues 20 minutos. 20 minutos, vale. Para tener luego un diálogo. Sí. ¿Cómo empezó todo? Bueno, es importante, voy a destacar solo algunos episodios, porque claro, yo tenía aquí 14 puntos, y vamos me parece por el tercero. Por lo tanto, no vamos a poder desarrollarlo, ni mucho menos. Pero bueno, me voy a fijar en algunos más importantes, y ciertamente es muy importante lo que ocurrió al principio. Y al principio es que la época de Lutero es una época, en primer lugar, una época muy teocéntrica. Dios está en el centro de todo, y para Lutero sobre todo, pero no solamente para él. Entonces todas las grandes catástrofes naturales, la peste, las guerras, las cruzadas, todo esto, pues se pensaba que era
un castigo de Dios, que todo esto venía por el pecado de los hombres, ¿no? Entonces, Lutero lo que quiere, en su época lo que quiere, o sea, él no duda de la existencia de Dios, su época tampoco. Dios estaba bien instalado en aquella época, sino que lo que quiere Lutero es la gran pregunta que domina por lo menos toda su primera época, que es: ¿cómo logro yo un Dios misericordioso? Sé que existe Dios, pero ¿cómo sé que Dios me va a perdonar? ¿Cómo logro yo un Dios misericordioso? Él decía: yo no puedo oír hablar de la justicia de Dios. Decía: si oigo hablar de la justicia de Dios me echo a temblar. Decía: como Dios sea justo, yo estoy perdido. Porque pensaba que Dios iba a utilizar los mismos criterios de justicia que nosotros, ¿no? Y ahí estuvo todas sus luchas con el demonio, todas sus luchas con el pecado. Ahí ensayó el pobre todos los métodos que se ensayaban entonces de penitencia, de ayuno, de no dormir, de disciplinas, de cilicios. Intentó la justificación por las obras, intentaba la justificación, labrarse él la justificación a través de las obras. ¿Cómo logro yo un Dios misericordioso? Pues flagelándome y torturándome, ¿no? Esto termina el día que él tiene la experiencia de la torre. Se llama la experiencia de la torre porque la habitación donde él trabajaba estaba cercana a una torre, y se llama la experiencia de la torre. Y es que, leyendo a San Pablo, encuentra que dice San Pablo: estamos salvados, y a continuación dice: operemos nuestra salvación. Y dice Lutero: o sea, estamos salvados. El punto de partida es que Dios nos salva, que Dios nos justifica. Y entonces, pero eso no nos lleva a cruzarnos de brazos, sino operemos nuestra salvación. Seamos consecuentes con el hecho de que estamos salvados. Y si estamos salvados, produciremos obras buenas. Entonces lo que Lutero hace es invertir los términos. Y en vez de decir: yo me sacrifico, yo hago obras buenas, me presento delante de Dios con mi currículum, se lo muestro y le digo: mira, me lo merezco. Él invierte todo y dice: no, primero está Dios, y primero es la palabra de Dios, y primero me justifica Dios, y precisamente porque soy hijo de Dios y porque Dios me ha justificado es por lo que me van a fluir espontáneamente las buenas obras. Evidentemente esto es cristiano. Esto es cristiano. Por eso les decía que en ese documento sobre la justificación se ha dicho que la justificación ya no nos separa a católicos y a protestantes, ¿no? La fe en Cristo, dice Lutero, no exime de las obras, sino de la opinión que se tiene de las obras. Y añade: es imposible separar la fe de las obras, tan imposible como separar el calor y la luz de la llama. Cuando un hombre ha sido justificado y posee ya a Cristo por la fe, no se quedará ciertamente ocioso, sino que como un árbol bueno producirá frutos buenos. Esto es completamente católico, completamente cristiano. Lo que Lutero tuvo fue la enorme clarividencia de cambiar los acentos, ¿no? Y bueno, pues en esto pues le debemos mucho, ¿no? Él tenía una antropología muy pesimista, pensaba que el bautismo no borra el pecado original, por ejemplo. Entonces se torturó mucho, y además, como era una época que creía en el demonio, hasta Jesús: si yo expulso los demonios, en nombre de quién los expulsan vuestros hijos. También Jesús contaba con el tema del demonio. Si a uno lo llevan a Wartburg, que es la torre en la que estuvo escondido Lutero traduciendo la Biblia, pues le enseñan a uno allí una señal que hay en la pared, que se dice que es que Lutero arrojó el tintero, estaba escribiendo, arrojó el tintero al demonio. Parece que no es histórico, porque lo que Lutero dice es: venceré al demonio por la tinta, y la tinta es la escritura, lo que él hizo.
la fiebre suya de publicar lo que les decía al principio, ¿no? Venceré al demonio por la tinta, a través de la escritura. Pero no cabe duda que Lutero fue un hombre de su tiempo, y como un hombre de su tiempo, pues veía por todas partes al demonio y todo esto. Lutero experimentó lo que un historiador, fenomenólogo de la religión, Rudolf Otto, dice que la experiencia religiosa, por una parte, está lo tremendo, te sobrecoge, te da miedo, y por otra parte, tremendo y fascinante, te fascina, te ayuda, te da alegría, te salva. Lutero vivió los dos polos, vivió lo tremendo y vivió lo fascinante. Iba a añadir, como quizá toda persona profundamente religiosa, que tiene ahí, está en la dialéctica de las dos cosas. Por una parte, lo tremendo, y por otra parte, lo fascinante. Punto cuarto, esto lo digo de una forma muy breve. A Lutero, en la orden agustina, tuvo tanta confianza en él enseguida que lo mandó a Roma con otro compañero a pie, desde Wittenberg a Roma, que me parece que debe haber unos 1.600 o 1.700 kilómetros, pero no estoy seguro, y fue a pie con un compañero para solucionar un tema muy delicado, que no voy a explicar, de la orden de los agustinos, ¿no? Y de una división que había dentro de la orden de los agustinos. Y se ha dicho que Lutero vio la corrupción enorme que había en Roma. Estaban allí estos papas de los que he hablado, Julio II, estaba León X, y que justo por eso Lutero volvió de Roma tan escandalizado que se separó. No fue así. No fue así, en primer lugar, porque Lutero ni vio Roma. Lutero iba a Roma, primero con la misión que le habían encargado, y segundo, él llevaba en la cabeza la idea de encontrar un confesor, seguimos con el tema del pecado, un confesor inteligente. Recuerden que también Santa Teresa los quería inteligentes y buscaba confesores inteligentes. Él quiere un confesor inteligente ante el que hacer una confesión general y volver liberado de todo eso. Hasta tal punto no le escandalizó la corrupción de Roma, que no la vio, porque dice que solo vio unas calles enfangadas. Hasta tal punto no le escandalizó que volvió diciendo, entre broma y serio, volvió diciendo que había sentido que vivieran todavía sus padres, porque si hubieran muerto ya, hubiera podido celebrar una misa por ellos en el Vaticano. No volvió tan escandalizado. Lo que sí le escandalizó fue que no encontró el confesor inteligente, y le escandalizó también que la rutina y la ligereza con la que se celebraban las misas, lo que les decía antes de los altaristas y tal. Eso sí le escandalizó, pero Lutero volvió de Roma. Quiero decir, no se puede atribuir a este viaje el tema de la Reforma, de ninguna forma, ¿no? Bueno, el tema de Lutero y Erasmo, pues me lo voy a saltar. Son naturalmente dos formas de ver la vida. Erasmo era el gran humanista, era el gran filósofo, era el gran filólogo, era uno de los que mejor sabía griego en ese momento. De hecho, Lutero lo admiraba muchísimo. Lutero utilizó el Nuevo Testamento griego de Erasmo. A Erasmo lo que le interesaba no era la religión, sino la moral. Era un gran humanista, y frente a él pues está la figura de Lutero, que lo llama a Erasmo tibio. Dice, eres un tibio. Y Erasmo, que murió 10 años antes de Lutero, Lutero creía que Erasmo había ido directamente al infierno, porque Erasmo pues escribió un librito que se titulaba De libero arbitrio, sobre la libertad, el libre albedrío. Entonces es una defensa de la libertad impresionante, la defensa de un sabio, la defensa de un hombre que ha pensado mucho, la defensa de un hombre que domina muchos idiomas, y de un hombre que era profundamente moral, profundamente ético, una defensa de la libertad en contra de Lutero, porque Lutero le contestó enseguida, en el año 1525, le contestó con otro librito pequeño que se titulaba De servo arbitrio, no de libero arbitrio, sino de servo, la voluntad encadenada, que le dice Lutero, mi amor. Bueno, esto supongo que no se lo diría, pero le dijo a Erasmo, dice,
pero si nuestra salvación se va a deber a nuestra libertad, nunca vamos a estar seguros de ella. Y aquí estaba Lutero, en alemán decía, wie kriege ich einen gnädigen Gott? ¿Cómo logro yo un Dios misericordioso? ¿Cómo lo sé? Y entonces le dice a Erasmo, si la cosa depende de nosotros no lo voy a saber nunca. Entonces, mi libertad es una libertad sometida a Dios, es una época, como decía, teocéntrica, y Lutero encardina muy bien esto, y yo siento mucha envidia. Estos dos libritos pequeños, los dos, más voluminoso el de Erasmo, supusieron en aquella época unos debates filosófico-teológicos sobre la ética, sobre la moral, sobre la religión, proporcionaron días de esplendor a la cultura europea, pero grandes días de esplendor. Y uno echa de menos eso hoy. Los viejecitos ya lo echamos de menos, el que hoy no existan esos debates y nadie se tome tan en serio eso como en realidad se lo tomaron Lutero y Erasmo. Y bueno, fue muy crucial el tema de las indulgencias. El tema de las indulgencias, por supuesto, era un tema que admitía Lutero. Una de las 95 tesis de Lutero sobre las indulgencias, una dice, sea anatema todo aquel que no crea en las indulgencias. O sea, él creía en las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias? La Iglesia se supone que dispone de un tesoro, que son los méritos de Cristo, los méritos de los santos, y que puede aplicar ese tesoro en forma de perdón de los pecados, lo puede aplicar. Entonces Lutero eso lo aceptaba, y de hecho la Iglesia lo aplicaba, por ejemplo, para las cruzadas. La gente que se iba a las cruzadas no sabía si iba a volver. La mayoría sabía que no iba a volver, porque iban o bien a morir en el frente, o bien de la peste, o bien de enfermedades, iban a morir. Y entonces se les daba una indulgencia plenaria a ellos. Los dos momentos en los cuales las indulgencias eran muy claves, uno era el de las cruzadas, para que la gente... Claro, es que esto para la gente era importante entonces. La gente necesitaba esto antes de ponerse en camino hacia una cruzada. Necesitaba una indulgencia, necesitaba saber que si caía iba al cielo. Y después, en el segundo momento en el que las indulgencias se convierten en algo muy importante, es naturalmente para nuestros difuntos. La gente, Lutero dice, es que corren como locos de predicador de indulgencias en predicador de indulgencias. Pues claro, ahí nos cogen a todos en momentos débiles. Lo que decía Unamuno, que todos somos animales guardamuertos, por nuestros difuntos, lo que sea. Y una de las tesis de Lutero dice, hay que decirle a los cristianos que es más importante socorrer a un pobre que comprar indulgencias. Es que los que vendían las indulgencias, incluso algunos pagaban a sus rameras con indulgencias. Y el gran predicador de las indulgencias, Tetzel, que era un hombre muy listo, pero que predicaba las indulgencias, y me interesa que quede esto claro, Lutero no está contra las indulgencias, sino contra los abusos de los predicadores de las indulgencias. Los predicadores de las indulgencias, algunos de ellos decían, aunque hayas dejado embarazada a la Virgen María, en el momento que suene la moneda en el cepillo o donde sea, ya estás perdonado. En el momento que la moneda cae, pues ya el alma sale del purgatorio, del infierno no se salía. El que estaba ya en el infierno, para ahí ya no había nada, ahí no había remedio, pero del purgatorio sí. En el momento que suena, el alma salta. Y decía, no, y el alma salta con más rapidez. Decían los predicadores, dice, porque la moneda necesita un tiempo para caer, pero en el momento en que ha empezado a caer ya el alma salta. Es decir, era un mundo que con razón Lutero se levantó contra todo esto, contra las indulgencias. Pero quiero añadir, Lutero no colgó nunca, esto lo debemos a los investigadores católicos que he mencionado antes y también a los protestantes, Lutero no colgó nunca las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg.
Lutero, al contrario, lo que hizo fue enviárselas a su príncipe, al príncipe de Brandeburgo, y a algunos obispos. Y al no recibir respuesta de ninguno de ellos, las envió a hombres eruditos, dice. Las envié a hombres eruditos que eran teólogos. Y estos hombres eruditos las esparcieron y las dieron a conocer contra la voluntad de Lutero, hasta tal punto que Lutero escribió un informe al Papa diciéndole: mire, lo siento muchísimo, si pudiera retirarlas, las 95 tesis las retiraría, pero ya no está en mi mano. Esto es lo que ocurrió históricamente. O sea, la leyenda de Lutero clavando las tesis ha sido una leyenda católica, y bueno, católica y también protestante, pero sobre todo una leyenda católica, y una leyenda que hoy día pues no mantenemos. Y bueno, voy acercándome al final. ¿Qué elijo de todos estos puntos? Pues voy a elegir uno. Dije antes que en la vida de Lutero había habido luces y sombras. Bueno, pues voy a elegir la mayor sombra. Como ya he dicho tantas luces, pues puedo permitirme elegir la mayor sombra de todas que hubo en la vida de Lutero, y esa sombra pues fue lo que se llama la rebelión de los campesinos, que Karl Marx decía que había sido la mayor revolución producida nunca en la historia alemana. ¿En qué consistió? Antes de la gran rebelión, esta en la que interviene Lutero, había habido muchas rebeliones de los campesinos, porque estaban muy maltratados, estaban injustamente tratados, oprimidos por los nobles, por la Iglesia, y entonces pues los pobres, cuando podían, levantaban la cabeza y se rebelaban, como está mandado. Pero claro, llegó un momento en el que esta gran rebelión, Lutero al principio la apoyó, porque era solidario con los campesinos y se daba cuenta que tenían razón. Entonces la apoyó, porque conocía las fechorías de los nobles y de la Iglesia en contra de los campesinos. Pero es de aquí que los campesinos, en el momento que se pusieron en marcha, pues empezaron también ellos a destruir castillos, empezaron a destruir iglesias, a destruir conventos, en fin, que empezaron a hacer todo aquello que Lutero de ninguna forma podía tampoco aprobar. Y entonces se dirige con un escrito realmente irreproducible, porque tiene expresiones que yo no reproduciría en público. Siempre me ha dado un poquito de no sé qué, de reproducirlas en público. Una de ellas es: degollada a placer, le dice a los príncipes, porque los campesinos, pues naturalmente, Lutero se vio desbordado. Entonces cambió de bando. Y en lugar de apoyar a los campesinos, pasó a apoyar a los nobles, y entonces pues cayeron, en una batalla cayeron entre 70.000 y 100.000 campesinos, cayeron. Al frente de todos estos campesinos iba un escura, muy valorado hoy día como revolucionario utópico. Ernst Bloch, un filósofo marxista, escribió un libro muy bonito sobre él, lo llama Thomas Müntzer, teólogo de la revolución. Y Thomas Müntzer, después de que cayeron esos 70.000 campesinos, él también fue ejecutado, y también su mujer, que estaba embarazada, y fue vilmente humillada, hay que decirlo, ¿no? Y esto es lo que se llama el cadáver en el armario del protestantismo. Se ha llamado siempre como la gran sombra que acompañará siempre a Lutero. Lo que pasa es que también hay historiadores, y a uno todo le da que pensar un poco, y como uno no sabe mucho, pues se tiene que guiar por los que saben, ¿no? Y hay historiadores que dicen: es que Lutero hizo bien en esto, porque si se hubiera puesto al frente de los campesinos, o hubiera aceptado la causa de los campesinos, hubiera terminado igual que los campesinos, igual que Thomas Müntzer, y nos hubiéramos quedado sin los campesinos, sin Thomas Müntzer, sin Lutero y sin la Reforma. Y dicen, por tanto, hizo bien. Es verdad, pero siempre le queda a uno ahí un no sé qué balbuciendo, ¿verdad?, de este cambio. Yo no tengo las cosas claras en este.
reconozco y me convence mucho esto que acabo de decir, ¿no? Que dicen algunos historiadores, ¿no? Pero no cabe duda que fue algo tremendo, ¿no? Y que, bueno, pues por eso se le llama en alemán, tiene una expresión muy fuerte, die Leiche im Schrank des Protestantismus, el cadáver en el armario del protestantismo, que es ahí un poco, ahí está lo que los protestantes nunca se podrán enorgullecer de eso, a pesar de esto que acabo de decir, de esta justificación que acabo de decir. Bueno, y por último vamos a acompañar a Lutero ya en su final. Su príncipe fue muy generoso con él y le regaló el convento de los agustinos en Wittenberg, el convento en el que Lutero había estado de agustino. Había 40 agustinos en aquel convento, ¿no? Y le regaló el convento, y cuando se casó Lutero, pues vivió en ese convento, vivió él, vivió su mujer, vivieron sus 6 hijos, vivieron los hijos de sus hermanas y vivieron, porque acudían. Lutero había criticado los votos monásticos, no podemos entrar en eso, pero la crítica que hizo de los votos monásticos supuso una desbandada. Por ejemplo, de los 40 agustinos que había en ese convento no quedó ninguno, se salieron todos. Y entonces, de gran parte de Alemania, pues venían en busca de Lutero, que había sido el promotor del asunto, pues venían con lo opuesto, dicen los historiadores, venían con lo opuesto. Y venían algunos, solamente traían todavía los hábitos de monjes o de monjas, mucha gente que había entrado en el convento pues por cuestiones familiares, por cuestiones de conveniencia, por cuestiones de herencia, sin auténtica vocación, pues aprovecharon la primera oportunidad, se salieron y venían al convento. Lutero les daba cabida, Lutero les compraba ropa, para todos había una mesa muy grande puesta allí para comer, y empezaron a casarse. Lutero dice que se alarma, que no tiene dinero para tanto regalo de boda, que tenía que hacerle regalo de boda a los que se casaban y que no tenía dinero para tanto regalo de boda. Él mismo terminó casándose muy tarde, en el año 1525, que fue un año desastroso en la vida de Lutero, porque ocurrió lo de los campesinos y ocurrió lo de su boda, y su boda sirvió de mofa a todos sus enemigos. Incluso Erasmo dice: ¡ay, me llenan los oídos con la tragedia luterana, pero todo acaba en boda! Y sus amigos, digo, los enemigos, mofa, y los amigos, tristeza. Melanchthon, por ejemplo, que fue el gran teólogo. Sin Melanchthon, Lutero tampoco hubiera podido a lo mejor levantar la Reforma, porque el gran sistemático teológico era Melanchthon, ¿no? Y Lutero era el inspirador, ¿no? El gran genio religioso, pero Melanchthon era el de despacho, y para todo hace falta despacho, también para el tema de la Reforma, ¿no? Entonces, el tema de su boda pues también sirvió de mofa, y sirvió también para que Lutero pues lo pasara realmente mal. Él no pensaba casarse. Un año antes todavía estaba buscándole novio a Catalina. Él no había pensado casarse con ella. Además, en la misma invitación de boda lo dice, ¿no? Y que después fue un matrimonio estupendo, se convirtieron en lo que es el modelo de una parroquia protestante, de una familia protestante, en torno al pastor, y fue un matrimonio feliz. La enorme desgracia de que se le murió una hija con 13 años, que fue, como podéis comprender, pues el palo más duro que se pudo llevar Lutero, ¿no? Pero él se convirtió en el convento, al antiguo convento de los agustinos, pues se convirtió en soporte de toda la gente que llegaba, y él le buscaba trabajo, en fin, que ayudó mucho a la gente. Y Lutero estuvo desde los 38 años enfermo. Tenía problemas de riñón, tenía problemas de próstata, y que fue de lo que murió, de estas dos cosas, y muchos más problemas menores que tuvo desde los 38 años. Le pasó factura también todas las penitencias que había hecho en el convento, ¿no? Se había sometido a un rigor enorme,
Cuando estaba en la torre en Wartburg, traduciendo la Biblia, no veía a nadie, él que tanto necesitaba la compañía, no veía nada más que al que le servía la comida, porque estaba ya escondido, porque había pena de muerte, naturalmente, para él, ¿no? Y si lo llevaban a Roma, lo quemaban. Y por eso Federico el Sabio, que fue su gran protector, logró que no lo llevaran a Roma, porque en Roma lo quemaban. Y ahí, en Wartburg, estaba escondido como el caballero Jorge, lo llamaban el caballero Jorge, ¿no? Entonces, todo eso le pasó factura, porque ahí, ese año, no llegó a un año, pero casi, pues fue un año muy duro para él. Y ahí contrajo enfermedades, y ahí se agudizaron todos sus problemas psíquicos y todos sus problemas espirituales, ¿no? O sea que desde los 38 años había estado enfermo, pero bueno, a los 62, 63, pues le llegó su hora final, fue un acto de servicio, también su muerte, había ido a su pueblo, a su aldea, a Eisleben, a solucionar un problema de herencia que le habían pedido. Era un invierno alemán muy rígido y él, que estaba muy enfermo, de hecho en los últimos años, para que diera sus clases lo tenían que llevar en una especie de carro a la universidad, y para que predicara en la iglesia lo tenían que llevar también en una especie de carro. Así estuvo 3 años, los 3 últimos años, ¿no? Y en esas circunstancias se puso en camino hacia Eisleben y allí murió. Y no fue esa muerte tremebunda que nos contaba las antiguas leyendas católicas, sino que fue una muerte muy serena, fue una muerte de un hombre tremendamente religioso, una muerte de un hombre que murió recitando salmos, y la muerte de un hombre que murió diciendo: ya he vivido mucho tiempo, quiero ir a reunirme con mis antepasados. Y fue la muerte de un gran cristiano, una muerte esperanzada, todavía muy poco antes de morir. Fue cuando dijo aquello de, que lo cita el cardenal Casper en su libro sobre Lutero, cuando dice: incluso si supiera que mañana se acababa el mundo, plantaría hoy un manzano. Es una profesión enorme de esperanza, ¿no? En lo que él nunca transigió, no me miren mal que acabo, con lo que él nunca transigió fue 2 cosas que quedaron muy claritas delante de Carlos V. Carlos V, que tenía entonces 19 años, Lutero 40, se presenta delante de Carlos V, había 20 libros sobre la mesa, le preguntan si los 20 libros son de él, dice que sí, y le dicen: bueno, ¿se retracta usted de ellos? Y pidió tiempo, dice: ay, para eso necesito tiempo. Le dieron 24 horas, y a las 24 horas volvió, y tuvo esa cosa famosa, conocida, estupenda, cuando dijo: si no soy convencido por argumentos de la Escritura, la Biblia de Lutero, si no soy convencido por argumentos de la Escritura, tantas veces se ha dicho que Lutero era irracional, de ninguna forma. Lutero no quería la razón de Aristóteles, pero la razón sí la quería. Dice: si no se me convence por argumentos de la Biblia o de la razón, no puedo aceptarlo. Y le dice a Carlos V: lo siento, aquí estoy, no puedo otra cosa. Esta es una de las grandes profesiones de objeción de conciencia que se han hecho en la historia de la humanidad y que ha ayudado a mucha gente. Y bueno, ahí Carlos V pues ya no tenía más remedio, lo dijo de una forma muy bonita, dice: yo es que sentiría muchísimo que mi familia, que ha sido siempre una familia católica, y que se dijera que por pereza mía, por pereza de uno de mi familia, o por excesiva indulgencia de uno de mi familia, Europa ha dejado de ser católica. Y entonces a Carlos V no le quedaba más remedio que mandarlo a Roma y que en Roma lo quemaran. Pero Federico el Sabio se las apañó y lo libró, lo llevó a la torre, y por eso estamos hablando de Lutero aquí hoy, esta noche. Muchas gracias. Alguna duda, algún tema que quizás no se haya podido tocar y que alguien esté interesado en que se comente, sugerirlo, alguna reflexión, alguna crítica, por supuesto. Adelante. Yo estoy un poquito teniente,
pero si hablas alto... Yo le veo a usted muy bien. ¿Qué? Que le veo a usted muy bien. Y yo a ti también. Bueno, felicitarle porque además de ser una persona muy erudita, es una buena persona y para mí eso también tiene mucha importancia, sobre todo desde el punto de vista moral y de honestidad intelectual. Me parece que es así y que he seguido en varias conferencias que he podido ver de usted y felicitarle por esos dos aspectos que para mí son muy importantes. Una cosa que me sorprende, por ejemplo, en todas las citas que ha hecho usted sobre teólogos o personajes históricos que hablan de Lutero y por accidente del protestantismo, nunca se cita una obra de un filósofo español que es Jaime Balmes, que es el protestantismo comparado con el catolicismo, que es una obra para mí la obra cumbre de Balmes, en la que pone de relieve una serie de tesis. La fundamental, el problema sobre todo, a mi juicio, del que radica en el protestantismo, que es el libre examen, entre otras, y como puerta al relativismo, entre otras cosas, y sobre todo ya en una perspectiva materialista del presente en marcha, sería, por ejemplo, la proliferación de sectas debida a una ausencia de una jerarquía, como por ejemplo si tiene la Iglesia Católica. Entonces, desde esa plataforma crítica, pues he echado un poco en falta, aunque a lo mejor no era objeto de su charla hoy, pero un enfoque desde esa plataforma lo he echado un poco en falta. Y sobre todo la labor también un poco, porque claro, cuando usted ha citado al Papa Francisco que Lutero no quiso romper la Iglesia, bueno, dice ¿no? que el infierno está empedrado de buenas intenciones, o no, eso sería desde un punto de vista ético, lo que quiso a lo mejor él, pero desde una plataforma actual ética es lo que es. O sea, los tercios fueron a Nördlingen a la guerra de los 30 años, una guerra con los protestantes. O sea, es decir, ese aspecto, esa contradicción material que existe entre el catolicismo y el protestantismo y lo que ha derivado de él, más la esencia, a mi juicio, fundamental del libre examen y lo que significa, pues echando un poco en falta, y como dijo al principio la cita Balmes en su exposición, muy erudita, me ha gustado mucho. A lo mejor no era objeto del día de hoy, pero quería decir eso. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por los elogios y por todo lo demás, ¿no? Es verdad que a Balmes, primero yo, lo tenemos muy abandonado, así como yo en mis tiempos jóvenes pues leía El Criterio, pero en cambio no leíamos este libro, entre otras cosas porque hay uno mucho mejor que se llama Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia, de José Luis López Aranguren. Bueno, ¿qué? No, lo conozco, sí. Sí. Bueno, ese es un libro, yo creo que es el primer libro de filosofía de la religión que se escribe en España con serenidad, porque antes había escrito Unamuno, pero Unamuno era de una forma mucho más arrebatada, ¿no? Aranguren ahí recorría todos los días, todas las mañanas, la corta distancia que separa en Madrid la calle Velázquez de la residencia de los jesuitas, que era el único sitio en Madrid donde estaban las obras de Lutero y Calvino y Zwinglio, y allí escribió Aranguren este libro, Catolicismo y Protestantismo como formas de existencia, y ahí describe los dos talantes, el talante protestante y el talante católico. Hizo una descripción muy buena, siendo como el talante católico es un talante mucho más confiado. Lutero, el talante protestante, Lutero no cabe duda que llevó a cabo una amputación muy grande, los 7 sacramentos los redujo a 2. Eso supuso una amputación que mucha gente lo vivió como un enorme drama. Lo que has dicho del libre examen, naturalmente eso es muy importante, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, el libre examen del cual no nos libramos ninguno, porque
cada uno tenemos nuestras gafas, no nos engañemos, ¿eh? El libre examen no lo inventó Lutero, el libre examen ha existido siempre. Lutero lo agudizó. Aranguren dice, a causa del libre examen, Lutero nunca leyó la Biblia, sino que leyó siempre su Biblia. Es verdad, ¿eh? Pero bueno, también nos puede pasar un poco a todos, y nos pasa un poco a todos, ¿no? Que cada uno pues llevamos nuestras gafas. El tema del libre examen hoy día, como la Biblia, y en esto lo debemos primero al protestantismo y después al catolicismo, que en muy poco tiempo se puso a la altura del protestantismo, es decir, en la aplicación al libro sagrado nuestro del método histórico crítico como método de análisis. Y eso ya disminuye mucho lo del libre examen y todo eso. Aquí, si hay 5.000 variantes de una palabra, que a veces las hay, 5.000 variantes, pues ahí se tuvo que dejar Bullmann las cejas y comparando idiomas y tal para ver si, por ejemplo, qué significaba Judas Iscariote. Pues Ish significaba hombre, y Cariot se buscó en la geografía de entonces a ver si había una aldea o un pueblo que se llamara Cariot, porque entonces sería que Judas era el hombre de Cariot, que descendía de ahí, o si era una degeneración de Sicarius, que eran los del puñal, los revolucionarios. Es decir, se ha hecho un trabajo ímprobo en el cual lo del libre examen ya nos lo tomamos con más. Ya no es que cada uno va ahí con un individualismo. Es verdad que Lutero también ha sido calificado del primer hombre moderno, en el sentido de que dio un aliento a la subjetividad enorme, pero bueno, una subjetividad de la que nos hemos beneficiado todos y que nos ha venido, yo creo que nos ha venido muy bien esa subjetividad. Naturalmente todo puede tener sus excesos, ¿no? Y había una segunda parte que se me ha ido. No, terminé simplemente cité la escolástica, pero bueno. ¿Qué? Cité la escolástica española en contraposición, pero bueno, rematando lo que acaba usted de decir, el asunto de la proliferación de las sectas. De las sectas. Jerarquía fuerte. Protestantes. La división de sectas. Sí, bueno. Jerarquía fuerte. Bueno, ahí la verdad es que alguien ha dicho que existen 10.000 religiones hoy día, ¿no? Las han contado, pero yo creo que no incluyó las sectas. Si incluye las sectas, pues probablemente salen muchas más, ¿no? Yo creo que no hay que relacionar, se me ocurre a bote pronto, no hay que relacionar necesariamente a Lutero, que era de lo que estábamos hablando esta tarde, no hay que relacionarlo con la proliferación de sectas, incluso al protestantismo tampoco, porque el protestantismo también es verdad que hay muchas sectas dentro del protestantismo, pero el protestantismo también tiene, no te creas que solo tenemos un magisterio, eso que tú decías, que también lo has dicho, que solo tenemos un magisterio los católicos, los protestantes también tienen un magisterio, y un magisterio duro. Yo tuve un profesor de Nuevo Testamento en la Universidad de Münster, Willy Marxen, que era un protestante que es uno de los que mejor han pensado el tema de la resurrección de Jesús y de la resurrección de los demás. Y yo a ese hombre que le prohibieron, el magisterio protestante le prohibió predicar. Y claro, a un pastor protestante prohibirle predicar, pues es prohibirle todo. Y yo a aquel hombre lo vi llorar en clase, hablándonos de esto. Entonces, ahí también hay un magisterio. De hecho, en uno de estos documentos que he nombrado, en el de 1999, que se hizo un memorándum que se hizo en la Universidad de Múnich, y lo firmaron teólogos protestantes como Moltmann y Pannenberg, y terminaba el documento diciendo, pues sí, la justificación ya no nos separa. Y añadían, si los católicos nos pueden prometer que todos los papas que vamos a tener van a ser como Juan XXIII, nos convertimos, porque entonces eso tampoco sería ya un obstáculo. Pero bien sabemos que no se podía prometer
que todos los papas iban a ser como Juan XXIII, buena prueba es algunos de los que han venido después. Entonces, quiero decir, también hay un magisterio dentro de las iglesias protestantes, ¿no? Perfecto. Más cosas. ¿Alguien más quiere intervenir? Adelante. Estás un poco lejos. Que estás lejos y no te veo. No te oye bien. ¿Te puedes acercar? Procedo de una familia muy católica. Me eduqué de pequeño en colegios religiosos, con monjas, en los jesuitas, posteriormente en el seminario, donde estuve varios años, y recuerdo que siempre me inculcaron, cuando me hablaban de los protestantes, como los hermanos separados o las ovejas descarriadas de la manada. Todavía hoy día he oído en algún púlpito reflexiones parecidas a estas. ¿Reflexiones? Parecida a esa. Con el tiempo comprobé que no era verdad, porque oyendo una pieza de Juan Sebastián Bach, que es protestante, un oratorio, una cantata, un concierto de órgano, o un oratorio de Händel, también, que hay varios músicos protestantes, que me llevaban el espíritu y me acercaban a Dios. Yo pensaba, esto no puede estar lejos de la verdad, porque me elevan a Dios. Los teólogos que tienen el protestantismo de una talla muy alta, ya se citan y se comentan textos de teólogos protestantes en universidades y seminarios católicos. Por otro lado, lo que hizo Lutero, que fue luchar contra la corrupción de la Iglesia de aquella época y traducir la Biblia al lenguaje popular, a la lengua vernácula, que luego los católicos nos hemos beneficiado de eso. Y por último, en el ranking de países con un alto nivel de moralidad y de ética y de honradez, curiosamente, no sé por qué, los países donde triunfó el protestantismo están por encima de países donde triunfó el catolicismo. Por ejemplo, los países nórdicos, Inglaterra, por algo será. Quiero decir con esto que no deberíamos llamar ni protestantes ni católicos, sino cristianos, porque si perseguimos la doctrina de Jesús, del Evangelio, nos deberíamos unir, porque todavía cuando se puede decir protestante o católico, inconscientemente estamos pensando que unos tienen la verdad y otros están apartados de la verdad. Yo creo que no, que la verdad no es monopolio de nadie. Estamos todos subiendo una montaña por distintos lados y cuando lleguemos arriba, que es el objetivo de todos, nos abrazamos por haber llegado arriba. Entonces, quiero decirle a esos sacerdotes que todavía dicen que los protestantes son las ovejas descarriadas, que sean más serios en esta reflexión, porque estas personas han hecho un gran bien a la humanidad y a mí personalmente, en mi experiencia, me llevan el espíritu cuando veo una obra de un pintor protestante o escucho una cantata de Juan Sebastián Bach. Quería hacer este comentario en voz alta, simplemente. Yo creo que en el próximo centenario, dentro de 100 años, la conferencia lo debéis invitar a él, porque realmente es muy acertado todo lo que has dicho. Yo nunca los llamaría hermanos descarriados, hermanos separados, si se les puede llamar. Estamos separados, desgraciadamente todavía, o a lo mejor no desgraciadamente, porque también tiene su riqueza cada una de las confesiones, de las distintas confesiones, y como el cristianismo es tan rico. Por eso dije antes el elogio del cristianismo, que soporta y tolera pues dentro de él pues distintas confesiones, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con lo que has dicho, te lo agradezco, y además si yo me pusiera a pensar en algún tema que nos separe hoy día así radicalmente, ya es que no lo hay, en teología no lo hay. Lo único es lo del magisterio, el papado, que sería lo más fuerte, pero en teología, los demás, en temas teológicos, se entienden, por ejemplo, mucho mejor Hans Küng, teólogo católico, y Jürgen Moltmann, teólogo protestante, que Hans Küng, teólogo católico, y Joseph Ratzinger, teólogo católico. Pero mucho mejor, teológicamente, se entendían.
Y bueno, yo creo que no hay ningún gran tema que yo me acuerde ahora, aparte de lo del papado, que nos separe hoy teológicamente. Karl Barth, el gran teólogo protestante sistemático, Bullmann era el exégeta y Barth Bullmann era el exégeta y Barth el sistemático, y él decía que solo tenía un motivo. A él lo nombró Pablo VI, lo que pasa es que por motivos de salud no pudo ir al concilio, pero Pablo VI lo invitó, ¿no? Y dijo que solo tenía un motivo serio por el cual no se convertía al catolicismo. Y es un motivo un poco difícil de explicar, pero él decía que era el tema de la analogía, y a ver si logro explicarme. El tema de la analogía, él decía que los católicos nos tomamos como demasiada confianza con Dios y encontramos mucha semejanza, analogía, semejanza entre Dios y nosotros. Y el protestantismo marca más las diferencias, sobre todo Karl Barth. Dios es Dios, solo Dios habla bien de Dios, decía. Y entonces le parecía como que los católicos nos tomábamos unas confianzas porque acentuamos mucho, y yo creo que con razón, porque si aceptamos que Dios es el creador, pues algo habrá dejado en nosotros, su huella, lo mismo que el pintor pues deja su huella en el cuadro. Entonces, yo creo que esta semejanza, además el catolicismo siempre ha dicho que es mucho mayor la desemejanza que la semejanza, O sea que nosotros también hemos sido conscientes siempre de la trascendencia de Dios, que es en realidad lo que está acentuando Karl Barth. Le parece que los católicos herimos un poco la trascendencia de Dios y que hablamos de Dios un poco a la ligera, ¿no? Entonces decía, quería mantener las diferencias, y le parecía que nosotros las manteníamos poco. Decía que ese era el único motivo que él encontraba para no hacerse católico. Pero yo creo que teológicamente tampoco lo es, y que tampoco pensamos ahí de una forma diferente católicos y protestantes, ¿no? Y bueno, a la vuelta de no sé cuánto tiempo, el próximo centenario nosotros ya no estaremos aquí, pero estamos haciendo en este centenario, que sí estamos, pues estamos haciendo todo lo que podemos para dar a conocer la figura de Lutero y para llegar a un entendimiento ecuménico que yo creo que es muy necesario en el mundo en el que vivimos. ¿Algo más? Perfecto. ¿Quiere decir algo, Alberto? Sí, yo quería preguntarle el tema de ¿qué es el significado de la reforma? Es la vuelta a la forma, ¿no? En el sentido que tenemos que entenderlo, ¿no? En el momento actual, el catolicismo y el protestantismo, ¿a qué forma tendría que volver, ¿no? ¿Cuál es el problema o la crisis actual que podría llevar a una reforma o una vuelta a la reforma en ambas visiones, ¿no? Pues tanto el Papa Francisco como el presidente de la Federación Luterana Mundial te dirían que es una vuelta al Evangelio, que la reforma es volver a Jesús de Nazaret. San Pablo lo dice, el fundamento está ahí, el fundamento no lo vamos a poner nosotros, no nos lo vamos a inventar, y es un volver a lo que fue Jesús de Nazaret y al mensaje que trajo Jesús sobre el reino y ese nuevo estilo de vida que nos enseñó Jesús, esas preferencias de Jesús por un mundo en el cual abundan tantísimo los marginados, abundan los pobres, abundan las pateras, abundan los desfavorecidos, y Jesús señaló ahí claras preferencias, ¿no? Y el Evangelio es buena nueva sobre todo para todos esos. Al principio la resurrección dentro del cristianismo no iba pensada para todos, sino iba pensada para los mártires, para aquellos que más habían sufrido, y después se extendió a todos los cristianos, pero al principio era para los que estaban siendo más víctimas del sufrimiento y estaban siendo más víctimas del dolor, ¿no? El cristianismo desde el principio desarrolló una enorme sensibilidad, como sabemos, esto no descubrimos nada y lo sabemos todo, ¿no? Una gran sensibilidad frente al mundo de los desprotegidos,
y desprotegidos, pues se puede escribir de muchas formas, ¿no? Son los pobres, son los ofendidos, lo que llamaba Dostoyevsky los humillados y ofendidos, son los enfermos, lo podemos ser nosotros mañana con un diagnóstico médico entre las manos, etcétera, ¿no? Y lo que trajo Jesús es eso que el Papa Francisco tanto anima a que cumplamos, que es la misericordia con todo este mundo, ¿no? Y yo creo que el mensaje de Jesús, y Jesús lo dijo, que sentía misericordia por toda esa gente, ¿no? Entonces yo creo que reforma, tanto para el protestantismo como para el catolicismo, es bizquear, como decía Ortega, mirar hacia atrás y mirar hacia adelante y mirar hacia nuestro mundo. Quizá es un buen momento para poner punto y final, ¿no? Con estas palabras, ¿no? Seguro que hay muchas cuestiones, yo tendría alguna, pero tendré ocasión de comentarlas con él después. Y creo que este es el punto y final perfecto, ¿no? ¿Y tú no vas a decir nada? Si quieres te pregunto un poco. No, a mí no, di tú. No. Bueno, yo sobre la forma creo que tenemos que pensar en el futuro, en reinventarnos, ¿no? Pero reinventarnos en nombre del Evangelio, pero no digo nada más que eso, ¿no? Bueno, quizás Jesús quiere poner el punto final al acto, ¿no? Broche de oro. Como director de la red. Pues agradecer una vez más al profesor Manuel Feijó por la magnífica lección que nos ha dado y la cantidad de cosas que nos ha dejado para la reflexión y sobre todo, como muy bien ha dicho Carlos, esta reflexión última de punto final, que es la vuelta al Evangelio y la vuelta a la enseñanza de Jesús, que es la que nos mueve o nos debe mover a los cristianos, ¿no? Muchísimas gracias una vez más y que, como siempre, yo lo digo, pero en este caso de una manera muy especial, esperamos volver a contar con el profesor Manuel Feijó dentro de las actividades del aula Manuel Alemán. No creo que se moleste si comento públicamente que ya pues, un personaje del recorrido de la talla intelectual de Manuel Feijó, pues la agenda no es que esté llena, es que no caben ya más, es imposible que pueda incluso seleccionar actividades, cosas que está pensando. Y por eso agradecemos mucho que el aula Manuel Alemán y el aula Martín Lutero pues, han sido objetivos de esa selección para poder acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias y seguimos nosotros con nuestras actividades. El cierre de la última, que es el 12 de diciembre, es una conferencia que organiza la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana y se inserta dentro del Memorial Pepe Alonso, como ya se ha distribuido, y todas las actividades en conversación de filosofía, en fin, mantener siempre vivo lo que es el espíritu del aula Manuel Alemán y esperemos contar con su presencia. Muchísimas gracias a todos. Me ha encantado. Sí, me alegro. Nos pone a pensar. Sí, sin duda. ¿Esto lo vas a publicar? ¿Estás preparando? Veo ahí un montón de puntos. Sí, pero están así, pues las charlas. Pero los vas a montar en un libro a lo mejor. Espero. Espera. Muchas gracias. Perfecto. Profesor, encantado, un gusto. Está usted hecho un chaval. Se lo digo sinceramente. Y yo que me lo voy a creer. Sí, hombre, créaselo. Que enhorabuena y que me alegro escucharle y que siga dando estas conferencias. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¿Tiene mucha prisa? A las 9:30, venga, salgo. Déjame preguntar una cosa. Hombre, me alegro mucho de verte y igualmente. Cuídate y gracias por la reflexión. ¿Tú le conoces a él? Sí. Nada. ¿Qué le voy a decir? Pues nada, un placer, un honor y toda esa retórica aburrida. Le quiero preguntar una cosa. Usted en algún momento, porque le he leído algún artículo que otro, habla de Ibn Arabi. Quiero preguntarle, de Ibn Arabi, del sufismo y tal. ¿Qué relación entre Martín Lutero tuvo una influencia sufí? Esa es la pregunta que no se la quiso. Martín Lutero, que es la conferencia que usted acaba de dar, ¿tuvo alguna relación a nivel lecturas o lo que fuera, tipo Santa Teresa,
con Ibn Arabi? Que yo sepa, no. Nada. Vale, por eso solo se lo quise preguntar públicamente por... No, que yo sepa, no. Pero tampoco me sé yo todo Lutero, ¿eh? Vale. Que yo sepa, no. Con un placer. Mucha suerte. Que sea feliz. Profesor, Bueno, muchas gracias. ¿y el aula por qué no ha dicho nada? El aula Lutero. Porque usted ha sido muy amable. ¿Por qué no ha dicho nada? ¿Eres luterano? Yo soy protestante. He dicho muchos disparates. No, ninguno para nada. Ha sido una conferencia muy amable y además muy rigurosa, muy fundada, ¿no? Y bueno, que le damos... Pero me hubiera gustado que tú también dijeras algo. Bueno, No te he querido interpelar para no ponerte... vamos a ver, de hecho algún protestante en la sala se acerca a decirme que por qué no había intervenido yo para hablar de la justificación y de que solo Cristo, que además coincidimos, es decir, solo en Cristo llegamos a Dios, solo en Cristo Los solas protestantes. la sola. Entonces, yo creo que su conferencia está centrada, está fundada y que además le agradezco que me haya permitido escucharle, ¿no? Me ha gustado mucho. Me alegro mucho. Bueno, encantado. Manuel, muchísimas felicidades, enhorabuena por la conferencia. Gracias. Soy lector de sus libros y excelente, me han encantado siempre sus libros porque he encontrado como una visión práctica del cristianismo. Excelente. Gracias.